Mis hijos tienen hambre. La viuda apache suplica cuando un ganadero la sorprende robando huevos. La viuda apache caminaba despacio por el sendero polvoriento que atravesaba el valle. Sus pies, cubiertos con sandalias hechas de cuero gastado, levantaban pequeñas nubes de polvo a cada paso. Detrás de ella, sus 3 hijos caminaban en silencio, demasiado pequeños para comprender completamente la dureza de la vida, pero lo suficientemente conscientes para sentir el hambre que los apretaba en el estómago. La madre miraba hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de tonos naranja y rojo. Cada tarde le recordaba que el día estaba terminando y que, con él, se acercaba la hora en que deberían tener algo de comida sobre la mesa. Pero ese día, como muchos otros, no había nada. La mujer se detuvo un momento y respiró hondo. La tierra bajo sus pies estaba seca, agrietada por la falta de lluvia. Los arbustos que antes ofrecían frutos ahora se veían marchitos, y el río, que solía correr con agua clara, apenas dejaba ver un hilo de líquido entre las piedras. Cada temporada era una prueba de paciencia y resistencia, y cada invierno y verano traía desafíos que no siempre podía superar sola. Su esposo había muerto hacía 2 años, dejando a la familia en una situación precaria. Desde entonces, la responsabilidad de proteger y alimentar a sus hijos recayó completamente en ella. Mientras caminaba, recordaba cómo había sido la vida antes de la muerte de su esposo. Él solía cazar y recolectar, traía alimentos y enseñaba a los niños a respetar la tierra y a los animales. Ahora, ella debía asumir todos esos roles, y cada día era una lucha por sobrevivir. La tristeza se mezclaba con la determinación, porque sabía que sus hijos dependían de su fuerza y de su ingenio. No podía permitirse rendirse, ni siquiera por un momento. El valle parecía silencioso, pero en la quietud podía escucharse la vida que aún persistía. Algunos pájaros volaban de un árbol a otro, y un coyote lejano aullaba a la distancia. Todo estaba en equilibrio, pero ese equilibrio era frágil, y la escasez amenazaba con romperlo en cualquier momento. La mujer sabía que debía moverse con cuidado. Cada paso que daba podía significar la diferencia entre conseguir algo de alimento o regresar a casa con las manos vacías. Al doblar una curva, vio un grupo de arbustos con algunas bayas pequeñas. Sus hijos corrieron hacia ella, emocionados, y ella sonrió. No era mucho, pero era suficiente para calmar un poco el hambre de los más pequeños. Recogieron las bayas con cuidado, asegurándose de no aplastarlas. La madre les enseñó a agradecer incluso las cosas más pequeñas. La tierra nos da lo que puede, les decía, y nosotros debemos tomar solo lo que necesitamos para vivir. Después de unos minutos, el silencio volvió al valle. La mujer miró a sus hijos y notó la expresión de preocupación en sus rostros. A pesar de la emoción por las bayas, la necesidad de comida seguía presente. Los niños tenían hambre, y ella sabía que las bayas no serían suficientes para sostenerlos por la noche. Su corazón se apretó. Cada día era un desafío, y cada noche traía consigo la incertidumbre de si podrían dormir sin sentir dolor por el hambre. Pensó en otras opciones. Podría ir al río y tratar de pescar, pero la temporada no era buena y el agua estaba baja. Podría intentar recolectar raíces, pero esas solo ofrecían sustento limitado y no satisfacían completamente el hambre de los niños. Cada alternativa tenía riesgos y dificultades. Y mientras más pasaban los días, más entendía que la supervivencia no dependía solo de encontrar comida, sino también de ser astuta, de conocer la tierra y de anticipar los peligros. El sol estaba comenzando a ocultarse detrás de las montañas cuando escuchó un ruido extraño. Sus sentidos se agudizaron de inmediato. Era el sonido de caballos acercándose y voces humanas. Su corazón dio un salto. Sabía que los ganaderos a veces patrullaban la zona, protegiendo sus terrenos y ganado. No todos eran amables con los apaches que vivían cerca, y algunos podían ser violentos si los sorprendían cerca de sus propiedades. La mujer tomó la mano de su hijo mayor y susurró: «Mantente cerca de mí, y no digas nada».
Los niños obedecieron, confiando plenamente en ella. A medida que los caballos se acercaban, la mujer evaluó rápidamente sus opciones. Podría esconderse entre los arbustos, pero no habría suficiente cobertura para todos. Podría intentar alejarse a toda prisa, pero sus hijos eran pequeños y no podían correr demasiado rápido. La tensión era palpable, su respiración se aceleró y su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba tomar una decisión rápida para proteger a sus hijos y asegurarse de que ninguno resultara herido. Fue entonces cuando vio una oportunidad. Más adelante, había un pequeño corral donde algunos huevos colgaban de un gallinero. Su corazón latió con fuerza, y por un momento, dudó. Sabía que robar los huevos era arriesgado, pero también sabía que no había suficiente comida para llevar a casa. Sus hijos estaban hambrientos, y la necesidad era urgente. La mujer respiró hondo y decidió que debía intentarlo, pero con extrema cautela. Cada movimiento debía ser silencioso, cada paso debía ser calculado. Se acercó lentamente al corral, manteniendo a sus hijos detrás de ella. Sus manos temblaban, no por miedo al peligro, sino por la mezcla de adrenalina y preocupación. Los huevos parecían frágiles, pero eran su única oportunidad de llevar algo sustento a la mesa. Uno por uno, los tomó con cuidado, asegurándose de no romper ninguno. Mientras los guardaba en un pañuelo, escuchó un crujido de madera. Su corazón se detuvo. Alguien estaba allí. Un hombre apareció de repente, montado a caballo. Era un ganadero del área, conocido por su carácter fuerte y poco indulgente. Sus ojos se fijaron en la mujer y luego en los niños. El silencio se hizo más pesado. La mujer, con el pañuelo lleno de huevos contra su pecho, suplicó sin pensar: «Mis hijos tienen hambre». La voz salió con fuerza, con desesperación, con toda la verdad de su situación. El ganadero la miró, confundido al principio, y luego su expresión cambió lentamente. No era indiferencia lo que veía, sino una mezcla de sorpresa y curiosidad. La mujer sostenía la mirada, mostrando la angustia de una madre que haría cualquier cosa para alimentar a sus hijos. El momento se prolongó, cada segundo parecía una eternidad. El ganadero permaneció inmóvil sobre su caballo, observando a la mujer. Sus ojos eran duros, acostumbrados a imponer respeto y a enfrentar cualquier intento de desobediencia en su terreno. Pero había algo diferente en la mirada de la viuda apache. No era solo miedo, ni culpa, era una mezcla de desesperación y determinación, una fuerza que no se podía ignorar. La mujer sostenía el pañuelo con los huevos apretado contra su pecho, temblando ligeramente. Podía sentir el peso de los ojos del hombre sobre ella, y por un momento sintió que su corazón se detenía. Cada segundo parecía una eternidad, cada respiración era un desafío. Los niños estaban detrás de ella, sus manos pequeñas entrelazadas, confiando completamente en la protección de su madre. El mayor de ellos miraba al hombre con cautela, pero sin comprender del todo la gravedad de la situación. «No quise hacer daño», dijo la mujer con voz firme pero temblorosa. «Solo, mis hijos tienen hambre. No hemos comido en días». Sus palabras parecían flotar en el aire seco del valle, cargadas de verdad y de necesidad. El ganadero frunció el ceño, dudando. Por un instante, su expresión mostró dureza, como si la situación no tuviera cabida para la compasión. Pero a medida que la mujer hablaba, no pudo evitar notar la sinceridad en sus ojos, la angustia de una madre que solo buscaba sobrevivir. El silencio se extendió mientras el viento movía las hojas secas y levantaba pequeños remolinos de polvo. Los niños se mantenían quietos, observando la escena con atención. Sus respiraciones eran contenidas, como si también ellos sintieran la tensión del momento. La mujer bajó la cabeza ligeramente, temiendo un castigo, pero preparada para enfrentarlo si era necesario. El ganadero finalmente habló, su voz grave y profunda. «Sabes que no puedes simplemente tomar lo que no es tuyo», dijo, con firmeza. «Estos huevos pertenecen a mi familia, y mi trabajo es protegerlos». La mujer asintió, sin apartar la mirada.
Sabía que lo que había hecho estaba mal según las reglas del hombre, pero también sabía que no había otra opción. Sus hijos necesitaban alimento, y esa era la verdad que no podía ocultar. Entiendo, respondió ella, con voz suave pero cargada de emoción. Sé que he hecho algo que no debía, pero no hay comida en casa. Si no consigo algo, mis hijos sufrirán. Su voz se quebró al decirlo, y por un momento todo pareció detenerse. Incluso el viento pareció callar, como si el valle entero contuviera la respiración ante la intensidad del momento. El ganadero observó los ojos de la mujer, llenos de lágrimas que no habían caído. Algo en su sinceridad tocó un lugar en su interior que no esperaba. No podía recordar la última vez que alguien había mostrado tal vulnerabilidad ante él, tal verdad desnuda sobre la necesidad de sobrevivir. El hombre permaneció en silencio, evaluando si debía actuar con severidad o dejar pasar la situación. Mientras tanto, la mujer sentía que cada segundo que pasaba podía determinar el destino de sus hijos. La presión sobre sus hombros era enorme, y aunque trataba de mantener la calma, su cuerpo reaccionaba con tensión. Sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar la ira del hombre, y temía que un gesto equivocado pusiera a sus hijos en peligro. Cada uno de ellos miraba expectante, sin comprender del todo, pero sintiendo la gravedad de la situación por el tono de voz y la expresión de su madre. Finalmente, el ganadero suspiró y bajó ligeramente la cabeza. Escucha, dijo con un tono más calmado, aunque aún serio. Veo que estás desesperada. Pero no puedo simplemente ignorar que has tomado lo que es mío. Hay reglas aquí, y esas reglas existen por una razón. La mujer asintió, con un nudo en la garganta, consciente de que su vida y la de sus hijos pendían de la decisión de este hombre. Ella explicó con más detalle su situación, describiendo los días vacíos, la sequía, y cómo la muerte de su esposo la había dejado sola para cuidar de los niños. Habló de cómo se despertaba cada mañana con el corazón pesado, preguntándose cómo encontrar comida suficiente para mantenerlos vivos. Sus palabras eran simples, directas, pero cargadas de emoción y verdad. Cada frase que pronunciaba parecía golpear suavemente la dureza del hombre, y por un momento, el ambiente se suavizó. El ganadero la escuchó con atención, sin interrumpir. Aún así, sus ojos no perdían la firmeza, recordándole a la mujer que estaba en territorio ajeno y que había cruzado un límite peligroso. Sin embargo, la historia de necesidad que ella contaba era imposible de ignorar. Él también había visto tiempos difíciles, aunque nunca tan extremos, y no podía dejar de sentir una punzada de compasión. Los niños, mientras tanto, observaban con ojos grandes y llenos de expectación. No comprendían completamente el peligro, pero sí percibían la tensión en el aire. La mujer los miró brevemente y les dio un pequeño asentimiento, asegurándoles que todo estaría bien. Su voz, aunque temblorosa, les transmitía seguridad. Sabía que debía mantener la calma por ellos, aunque su corazón estuviera agitado. Después de unos momentos que parecieron eternos, el ganadero finalmente habló de nuevo. No puedo permitir que esto se convierta en costumbre, dijo, con un tono firme. Pero puedo darte algunos huevos esta vez. No quiero ver que vuelvas a robar, y tampoco quiero que tus hijos sufran. La mujer no pudo contener un suspiro de alivio. Sus manos temblaban mientras sostenía el pañuelo, y sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Ella agradeció al hombre con voz baja, pero sincera. Gracias, no olvidaré esto, dijo, su mirada fija en él. La gratitud en su corazón era inmensa, y por un momento, la tensión que había sentido durante horas comenzó a desaparecer. Sabía que debía ser cuidadosa, que no podía depender de la compasión de otros para siempre, pero en ese instante, sentía un alivio profundo. El ganadero observó cómo la mujer se retiraba con los huevos, sus hijos siguiendo detrás de ella. Aunque permanecía serio, no pudo evitar sentir una cierta admiración por la fuerza de la madre, por su capacidad de enfrentar el miedo y la adversidad con tanta determinación. Por un momento,
comprendió que la lucha por sobrevivir a veces exige decisiones difíciles, y que no siempre se puede juzgar sin conocer la historia completa. Mientras la mujer se alejaba, pensaba en lo que acababa de suceder. Había arriesgado mucho, pero también había logrado proteger a sus hijos. El valle seguía siendo un lugar duro y lleno de desafíos, pero aquel día había aprendido que la verdad y la sinceridad podían abrir caminos incluso en los momentos más difíciles. Sus hijos, aunque cansados y hambrientos, la miraban con ojos llenos de esperanza, confiando en que su madre siempre encontraría la manera de cuidarlos. Al regresar a casa, la viuda sentía una mezcla de emociones, alivio, gratitud y una persistente preocupación por el futuro. Sabía que la vida seguiría siendo difícil, que la escasez continuaría y que cada día traería nuevos desafíos. Pero también comprendía que tenía una fuerza que nadie podía quitarle, su amor por sus hijos y su capacidad de enfrentar lo imposible. Esa fuerza la mantendría en pie, sin importar cuán difícil fuera el camino. La viuda Apache avanzaba por el sendero de regreso a su hogar, con los huevos cuidadosamente guardados en un pañuelo. Sus pasos eran más lentos ahora, no por cansancio, sino porque quería asegurarse de que los niños permanecieran cerca de ella y no se dispersaran entre los arbustos del valle. Cada movimiento era consciente, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros, y de alguna manera, lo hacía. Los niños caminaban detrás, con los ojos brillantes de emoción y alivio, sintiendo que algo bueno había sucedido, aunque aún no entendieran toda la complejidad de la situación. El aire fresco del atardecer traía consigo un olor a tierra húmeda y hierba seca. La luz del sol que descendía iluminaba el valle con tonos cálidos, y por un momento, la mujer permitió que su mente se relajara, apreciando la belleza que aún existía en aquel lugar duro y exigente. Pero no podía quedarse demasiado en esos pensamientos, sus hijos estaban hambrientos, y cada minuto contaba. Al acercarse a la choza que llamaban hogar, la viuda recordó cómo había sido construirla con su esposo años atrás. Usaron madera de los árboles cercanos, barro para sellar las paredes y algunas piedras para reforzar la base. Era un refugio modesto, pero lleno de recuerdos y de vida. Ahora, con la ausencia de su esposo, ella era la única que cuidaba del lugar, de los niños y de la poca tierra que cultivaban para subsistir. La choza parecía pequeña ante la vastedad del valle, pero representaba un espacio seguro, un lugar donde podían descansar y, al menos por esa noche, saciar el hambre. Al entrar, la mujer se aseguró de que los niños se sentaran alrededor del pequeño fogón. El calor que emanaba la chimenea era reconfortante después de un día largo y agotador. Sacó los huevos del pañuelo y los colocó sobre una piedra plana que servía de mesa improvisada. Los niños la miraban con ojos grandes, impacientes y curiosos, sin saber exactamente lo que estaba por venir, pero confiando en que su madre siempre tendría una solución para ellos. La viuda encendió un poco de fuego con ramas secas y hojas, recordando las enseñanzas de su esposo sobre cómo encenderlo sin humo que molestara a los vecinos o atrajera animales peligrosos. Mientras las llamas empezaban a bailar, un sentimiento de alivio se apoderó de ella. Aunque la situación no estaba completamente resuelta y el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en varios días, podría ofrecer a sus hijos algo de sustento real. Rompiendo cuidadosamente los huevos, comenzó a prepararlos de manera simple, mezclándolos con un poco de hierbas y raíces que había recolectado anteriormente. Cada movimiento era meticuloso, cada acción estaba guiada por la necesidad de cuidar a sus hijos y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Los niños observaban, algunos ayudando a limpiar las hojas de las raíces, otros simplemente esperando con paciencia, aprendiendo sin darse cuenta que cada gesto de su madre era una lección de vida. Mientras cocinaba, la mujer reflexionaba sobre los últimos días. Había sido difícil, lleno de decisiones que nadie debería tener que tomar. Cada vez que pensaba en el riesgo que había corrido al tomar los huevos, sentía un escalofrío, pero al mismo tiempo sabía que no había otra manera. Sus hijos dependían de ella, y ese pensamiento la mantenía firme, incluso cuando el miedo la amenazaba. Recordó la expresión del ganadero, su mezcla de dureza y compasión.
Se dio cuenta de que a veces, incluso en momentos de tensión y conflicto, podía surgir la humanidad. No siempre encontraba comprensión en los demás, pero la breve interacción le había mostrado que la verdad y la sinceridad podían abrir caminos, aunque fueran pequeños. Esa lección, aunque simple, era valiosa. La vida no siempre es justa, pero reconocer la verdad y mostrarla podía cambiar el curso de las cosas, al menos un poco. Los niños finalmente recibieron sus raciones. La madre les sirvió los huevos con cuidado, cortando pequeñas porciones para asegurarse de que todos tuvieran suficiente. Los ojos de los niños se iluminaron, y sus pequeñas manos tomaron la comida con gratitud. No hicieron ruido al comer, era un silencio lleno de concentración y satisfacción. Para ellos, cada bocado era un milagro, una prueba de que su madre siempre encontraría la manera de cuidarlos. Mientras los observaba, la mujer sintió un torrente de emociones. Orgullo, amor, miedo y alivio se mezclaban en su corazón. Comprendió que su vida no sería fácil, que cada día traería nuevos desafíos, pero también entendió que la fuerza que tenía para enfrentar la adversidad era más poderosa de lo que jamás había imaginado. Cada sacrificio, cada decisión difícil, cada riesgo que tomaba estaba impulsado por el amor por sus hijos, y eso la fortalecía más que cualquier miedo o inseguridad. Después de que los niños terminaron de comer, la mujer los ayudó a lavarse las manos con un poco de agua del pozo cercano. Sus gestos eran cuidadosos y llenos de cariño, asegurándose de que cada uno se sintiera limpio y seguro antes de acostarse. Los niños se acurrucaron en mantas hechas de pieles y telas viejas, y la madre se sentó junto a ellos, mirando las llamas que se apagaban lentamente. El calor del fuego reflejaba un poco de tranquilidad en su corazón, aunque sabía que la verdadera lucha continuaría al día siguiente. Mientras la noche avanzaba, la mujer reflexionaba sobre su situación. La escasez no era solo un problema de su familia, sino de muchas familias que vivían en el valle. Cada persona luchaba por sobrevivir, buscando comida y recursos donde podía. La competencia por lo poco que existía era dura, y la vida enseñaba lecciones duras y rápidas. Pero también enseñaba a ser astuto, a adaptarse y a encontrar formas de sobrevivir sin perder la dignidad. La viuda pensaba en su esposo, en las enseñanzas que le había dejado y en cómo esas enseñanzas aún la guiaban. Recordó sus palabras sobre respetar la tierra, cuidar de los animales y valorar cada recurso que tenían. Aunque él ya no estaba, su memoria y sus enseñanzas permanecían vivas en cada acción de la mujer. Cada decisión que tomaba, cada movimiento que hacía, estaba guiado por esa sabiduría, combinada con la necesidad de proteger a sus hijos a toda costa. El silencio de la noche envolvía la choza. Afuera, el viento susurraba entre los árboles y el valle parecía respirar lentamente. La mujer cerró los ojos por un momento, escuchando los latidos de sus hijos mientras dormían. El alivio de haberles dado comida real esa noche se mezclaba con la preocupación por el mañana. Sabía que la lucha no había terminado, que cada día sería una prueba, pero también sentía una fuerza interior que la sostenía. Esa fuerza era el amor, la determinación y la resiliencia que le permitían seguir adelante, incluso cuando todo parecía en contra. Antes de dormir, la mujer revisó el pequeño espacio donde guardaba algunas provisiones, raíces secas, algunas hierbas y ahora los huevos que había conseguido. Planeó cuidadosamente cómo utilizar cada recurso en los próximos días. Cada decisión debía ser calculada, no podía desperdiciar nada. Cada comida, cada momento de descanso, debía servir para fortalecer a sus hijos y mantenerlos vivos. Sabía que la vida enseñaba lecciones duras, pero también ofrecía momentos de esperanza y supervivencia. Mientras la noche avanzaba, la mujer se permitió un momento de tranquilidad. Sabía que la vida no sería fácil, que cada amanecer traería nuevos desafíos, pero también comprendió que la capacidad de enfrentar esos desafíos estaba dentro de ella. Su amor por los hijos, su ingenio para resolver problemas y su fortaleza ante la adversidad la convertían en una madre capaz de superar cualquier obstáculo.
Aunque la escasez seguía siendo una amenaza constante, esa noche podía dormir con la tranquilidad de que, al menos por ahora, sus hijos estaban alimentados y seguros. La mujer cerró los ojos, dejando que el calor del fuego restante y la sensación de alivio llenaran su corazón. Sabía que el mañana traería nuevos retos, nuevas decisiones difíciles y quizás más riesgo, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlos. Su vida estaba marcada por la lucha, pero también por la resiliencia, la sabiduría y el amor inquebrantable por sus hijos. Esa fuerza interior sería su guía, y mientras la mantuviera viva, siempre habría esperanza. La mañana llegó con un cielo claro y brillante. La luz del sol se filtraba por la choza, despertando a los niños con suaves rayos sobre sus rostros. La viuda Apache abrió los ojos y los observó dormir unos segundos. Su corazón se llenó de ternura y preocupación al mismo tiempo. Sabía que la vida no se detenía por la falta de comida ni por los miedos. Cada día traía nuevos desafíos y nuevas decisiones que tomar. Debía estar lista para enfrentarlos, porque sus hijos dependían completamente de ella. Después de que los niños se levantaron y desayunaron un poco de lo que quedaba de los huevos, la mujer decidió que era hora de planear el día. Miró alrededor de la choza y pensó en cómo podría mejorar su situación sin poner en peligro a sus hijos. Sabía que no podía depender de la compasión de otros siempre, y que cada oportunidad debía aprovecharla con inteligencia y cuidado. Recordó los lugares donde podía recolectar frutos y raíces sin correr riesgos. También pensó en pequeños trabajos que podría ofrecer a vecinos o personas del valle a cambio de alimento. Cada opción requería esfuerzo, pero también podía garantizar que sus hijos tuvieran algo que comer. Mientras caminaba hacia un pequeño terreno donde crecía hierba y algunas plantas comestibles, la mujer pensaba en los vecinos. Vivían dispersos en el valle, cada uno cuidando de su familia y sus recursos. Algunos eran amistosos y dispuestos a ayudar, otros desconfiaban de los apaches y los consideraban rivales por los escasos alimentos. La viuda sabía que debía acercarse con cuidado, con respeto y con humildad. Su objetivo no era solo conseguir algo de comida, sino también mantener buenas relaciones para futuras oportunidades de ayuda mutua. Al llegar a la primera casa de un vecino, la mujer saludó con un gesto de respeto. Su voz era suave y cordial. «Buenos días. Traigo algunas raíces y hierbas que recolecté. Si desean, puedo intercambiar un poco por algo de comida para mis hijos». El hombre la miró detenidamente. Podía notar la sinceridad en su rostro y la forma en que sus manos temblaban ligeramente por la preocupación. Tras unos segundos de silencio, asintió y le ofreció unas pocas verduras que había guardado de la cosecha. La mujer aceptó con gratitud y continuó su camino, recolectando más recursos mientras mantenía contacto con vecinos confiables. Mientras avanzaba, reflexionaba sobre la importancia de la resiliencia y la planificación. Cada acción que tomaba estaba pensada para asegurar la supervivencia de sus hijos. La vida en el valle no ofrecía garantías, y ella debía ser fuerte y astuta. Cada intercambio, cada esfuerzo físico y cada decisión estratégica eran parte de su lucha diaria. Sin esa disciplina, sabía que sus hijos podrían pasar hambre, y eso era algo que no podía permitir. A medida que recolectaba más hierbas y frutos secos, recordó cómo su esposo le había enseñado a almacenar alimentos para los días difíciles. Cada recipiente, cada bolsa, cada rincón donde guardaba provisiones tenía un propósito. Aunque la cantidad no era abundante, cada pedazo contaba. La planificación era esencial, y ella se esforzaba por transmitir esa lección a sus hijos, enseñándoles a valorar lo que tenían y a no desperdiciar nada. Al regresar a su hogar, la mujer comenzó a organizar los alimentos que había conseguido. Separó las raíces, las hierbas, y los frutos, colocándolos cuidadosamente en pequeños recipientes hechos de barro y madera. Cada acción era meticulosa, porque sabía que cada recurso contaba. Sus hijos lo observaban, aprendiendo sin darse cuenta. Entendían que la vida era dura, pero también estaban absorbiendo la fuerza y la perseverancia de su madre. Durante la tarde, uno de los vecinos llegó a visitarla.
Traía consigo un poco de maíz y algunas hierbas frescas. La viuda lo recibió con una sonrisa agradecida y ofreció intercambiar algunas raíces secas a cambio de sus provisiones. La conversación fue cordial, llena de respeto mutuo. En esos momentos, la mujer comprendió la importancia de la comunidad. Aunque cada familia luchaba por sobrevivir, la cooperación y la confianza podían marcar la diferencia en la vida de todos. Cada acto de apoyo, por pequeño que fuera, ayudaba a fortalecer la red de supervivencia en el valle. Después de que el vecino se fue, la mujer sentó a sus hijos y les explicó la importancia de compartir y ayudar a los demás. Les habló de cómo cada persona tenía algo que ofrecer, y cómo, a través de la colaboración y la comprensión, podían enfrentar los desafíos de la vida juntos. Sus palabras eran simples, pero llenas de significado. Cada lección, cada historia que les contaba, era un recordatorio de que la vida requería fortaleza, inteligencia y generosidad. La tarde continuó con la mujer trabajando en la preparación de la tierra y en la organización de las provisiones. Plantó algunas semillas que había conseguido, con la esperanza de que crecieran y les ofrecieran alimento en el futuro. Sabía que la paciencia era esencial, los frutos no llegarían de inmediato, pero cada esfuerzo realizado ahora sería una inversión para los días difíciles por venir. Sus hijos ayudaban de manera simbólica, moviendo pequeñas piedras o regando las plantas con cuidado, aprendiendo a valorar la labor y la constancia. Mientras el sol comenzaba a descender, la mujer se sentó un momento para descansar. Observó el valle a su alrededor y pensó en la vida que llevaban. La naturaleza era dura, pero también ofrecía recursos, lecciones y belleza. Comprendió que cada desafío enfrentado, cada riesgo tomado, y cada sacrificio hecho por sus hijos fortalecía su carácter y su capacidad de resistir. Esa comprensión le dio un momento de paz, aunque sabía que la vida no se detenía y que los problemas regresarían al día siguiente. En la noche, después de preparar una comida simple con lo que había conseguido, la mujer enseñó a sus hijos a agradecer lo que tenían. No era solo un acto de cortesía, sino una lección de vida, valorar cada recurso, cada gesto de ayuda, y cada oportunidad de aprender y sobrevivir. Los niños escuchaban atentamente, absorbiendo cada palabra y cada gesto de su madre. Esa transmisión de conocimiento y fuerza era fundamental para asegurar que crecieran resilientes y conscientes de la realidad que los rodeaba. Antes de dormir, la mujer reflexionó sobre las dificultades que habían enfrentado y sobre las estrategias que había aprendido. Entendió que la vida exigía planificación, inteligencia, y sobre todo, fuerza interior. La comunidad podía ofrecer apoyo, pero la responsabilidad final siempre recaía en ella. Su amor por los hijos, combinado con la capacidad de enfrentar desafíos, era lo que aseguraba la supervivencia de la familia. Cada día traía nuevos problemas, pero también nuevas oportunidades para aprender, adaptarse y fortalecer su resiliencia. En los días siguientes, la mujer continuó su rutina. Cada mañana se levantaba temprano, evaluaba los recursos, recolectaba alimentos y planificaba estrategias para sobrevivir sin poner en riesgo a sus hijos. Aprendió a leer las señales de la naturaleza, a identificar lugares seguros y peligrosos, y a negociar con vecinos y personas del valle. Su vida se convirtió en un equilibrio constante entre precaución, ingenio y esperanza. Sus hijos comenzaron a entender mejor la importancia de cada acción. Aprendieron a ayudar, a valorar los recursos, y a respetar la tierra y la vida que les rodeaba. Aunque eran pequeños, cada día absorbían la lección de resiliencia que su madre les ofrecía con paciencia y amor. Cada desafío enfrentado se convertía en una oportunidad para enseñarles a ser fuertes, inteligentes y conscientes de la vida real. A medida que pasaban las semanas, la mujer logró establecer una rutina que les daba cierta estabilidad. Aunque la escasez seguía presente, su planificación y esfuerzo lograban garantizar que nunca pasaran hambre extremo por mucho tiempo. La combinación de recolección, intercambio con vecinos y preparación cuidadosa de alimentos era su estrategia más efectiva. Cada noche, al ver a sus hijos dormir tranquilos, sentía que su lucha diaria tenía sentido, y que todo esfuerzo valía la pena.
La mujer comprendió que la vida no ofrecía certezas, pero sí enseñanzas. Cada día difícil le recordaba la importancia de la fortaleza interior, la paciencia y la colaboración. Cada momento de éxito, por pequeño que fuera, reforzaba su confianza en sí misma y en su capacidad de cuidar a sus hijos. Esa comprensión se convirtió en un pilar que sostenía su vida y su esperanza, incluso en medio de la adversidad. La noche había caído sobre el valle, y la choza estaba iluminada por el cálido resplandor de un pequeño fuego. Los niños dormían profundamente, sus cuerpos relajados y llenos de tranquilidad después de un día lleno de actividad y aprendizaje. La mujer los observaba mientras se acomodaban entre las mantas y pieles, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Había sido otro día de esfuerzo constante, pero, a diferencia de muchos otros, había logrado mantenerlos seguros y alimentados. Esa sensación de logro era fugaz, porque sabía que la vida en el valle no ofrecía descansos largos, cada amanecer traía consigo nuevos desafíos. Se sentó frente al fuego, las manos apoyadas sobre las rodillas, y permitió que su mente vagara por los recuerdos recientes. Pensó en el día en que tomó los huevos del corral del ganadero. Recordó la tensión que sintió, la incertidumbre y el miedo de poner a sus hijos en riesgo. También recordó la compasión inesperada del hombre y cómo ese acto le enseñó una lección importante, incluso en la vida más dura, la verdad y la sinceridad podían abrir caminos. Esa reflexión la acompañó mientras sus pensamientos viajaban a otros recuerdos de lucha y supervivencia. Durante un momento, miró la pequeña pila de provisiones cuidadosamente organizadas en la esquina de la choza. Cada raíz, cada hierba y cada fruto representaba un esfuerzo, una decisión y, en muchos casos, un riesgo. Cada recurso que había conseguido era valioso, no solo por su función práctica, sino también por el recordatorio de que cada acción tomada con cuidado podía marcar la diferencia entre la vida y la escasez. Su corazón se llenó de gratitud por haber podido usar su ingenio y paciencia para proteger a sus hijos una vez más. Mientras reflexionaba, la mujer pensó en los días futuros. Sabía que la escasez no desaparecería y que cada temporada traería desafíos nuevos. Sin embargo, también entendía que la fuerza interior que había desarrollado y la resiliencia que había enseñado a sus hijos les permitirían enfrentar cualquier obstáculo. Cada error, cada fracaso parcial, y cada pequeño éxito habían construido un aprendizaje profundo que ahora se convertía en su arma más poderosa contra la incertidumbre de la vida en el valle. La mujer recordó cómo había enseñado a los niños a valorar los recursos y a comprender la importancia del trabajo y la colaboración. Cada lección, por pequeña que fuera, fortalecía su comprensión de la vida y les ofrecía herramientas para sobrevivir en un mundo difícil. Sabía que el conocimiento práctico era importante, pero también lo era la capacidad de enfrentar las emociones y los miedos con valentía. Cada día era una oportunidad de aprendizaje, y ella se aseguraba de que sus hijos absorbieran cada enseñanza mientras crecían. Pensó en la comunidad alrededor del valle. Aunque cada familia debía cuidar de sí misma, los pequeños actos de cooperación y apoyo habían marcado la diferencia en su vida. Había aprendido a identificar quiénes podían ser aliados y quiénes debían ser tratados con cautela. Cada intercambio, cada conversación y cada gesto de ayuda mutua eran recordatorios de que la supervivencia no dependía únicamente de la fuerza individual, sino también de la capacidad de conectarse con otros de manera respetuosa y estratégica. Mientras el fuego parpadeaba, iluminando la choza con tonos anaranjados, la mujer reflexionó sobre el equilibrio entre la independencia y la cooperación. La vida enseñaba que la resiliencia no solo significaba ser fuerte por uno mismo, sino también comprender cuándo pedir ayuda y cómo ofrecerla. Esa lección era vital, no solo para ella, sino también para sus hijos. Aprender a leer el mundo, a interpretar señales y a tomar decisiones inteligentes era tan importante como encontrar comida o recolectar recursos. Sus pensamientos se dirigieron a su esposo, cuya ausencia todavía sentía profundamente. Recordó sus palabras y enseñanzas sobre la tierra, la vida y la responsabilidad familiar.
Cada gesto de cuidado y cada consejo que él le había dado permanecían vivos en su memoria, guiándola en la crianza de sus hijos y en la manera de enfrentar los desafíos diarios. Aunque la pérdida había sido dolorosa, la mujer había aprendido a transformar la tristeza en fuerza, usando su amor por los hijos como motor para seguir adelante. Al mirar a sus hijos dormidos, pensó en el futuro. Sabía que no podía garantizarles una vida sin dificultades, pero sí podía enseñarles cómo enfrentar la adversidad con inteligencia y fortaleza. Cada decisión tomada, desde recolectar raíces hasta intercambiar provisiones con los vecinos, formaba parte de un aprendizaje que los preparaba para ser resilientes y conscientes. La madre entendía que su legado no sería solo la supervivencia inmediata, sino también la capacidad de sus hijos de enfrentar el mundo con decisión y cuidado. Mientras la noche avanzaba, la mujer comenzó a planificar mentalmente los próximos días. Pensó en nuevas rutas para recolectar alimentos, en la mejor manera de almacenar provisiones y en cómo enseñar a los niños a colaborar y aprender sin ponerse en peligro. Cada pensamiento estaba acompañado de estrategias, prioridades y medidas de seguridad. Su vida estaba organizada en torno a la protección y el bienestar de su familia, y cada decisión era tomada con calma, aunque consciente de la urgencia que la situación requería. La mujer también reflexionó sobre la importancia de la paciencia. La vida enseñaba que nada sucedía de manera inmediata, los recursos debían ser gestionados con cuidado, los contactos con los vecinos requerían tiempo para consolidarse y los frutos de la tierra tardaban en crecer. La paciencia se había convertido en una de sus herramientas más valiosas. Comprendía que apresurarse podía llevar a errores, desperdicio y problemas, mientras que la calma y la planificación permitían sobrevivir y prosperar poco a poco. Sus pensamientos se dirigieron a la naturaleza que los rodeaba. El valle, con su dureza y belleza, enseñaba lecciones diarias. La mujer aprendió a interpretar los signos del clima, a observar los movimientos de los animales y a anticipar cambios en el terreno que podrían afectar la recolección de alimentos. Cada detalle era importante, y cada observación ayudaba a tomar decisiones inteligentes para la supervivencia de la familia. Aprender a leer el mundo natural era tan esencial como conocer a las personas de la comunidad. En el silencio de la noche, la mujer permitió que un momento de gratitud llenara su corazón. Habían logrado superar otro día difícil, sus hijos estaban seguros y alimentados, y ella había aprendido nuevas lecciones sobre la resiliencia, la cooperación y la paciencia. Sabía que no todos los días serían así de favorables, pero cada pequeño logro era un recordatorio de que la perseverancia valía la pena. Cada esfuerzo, por pequeño que pareciera, contribuía a construir un futuro más seguro para sus hijos. Mientras el fuego disminuía, la mujer cerró los ojos por un momento, imaginando los días que vendrían. Veía a sus hijos creciendo fuertes, capaces de enfrentar desafíos, y veía un valle donde la cooperación y el respeto mutuo permitían que más familias sobrevivieran a las dificultades. Su mente se llenó de planes, sueños y estrategias, porque sabía que la esperanza y la preparación eran tan importantes como la fuerza física para asegurar la supervivencia. Antes de dormir, repasó mentalmente lo que había aprendido durante la difícil experiencia con el ganadero y las semanas de lucha constante. Comprendió que la honestidad, la claridad y el respeto por los demás podían abrir caminos incluso en situaciones complicadas. Su experiencia le enseñó que enfrentar la vida con valentía y sinceridad no eliminaba los riesgos, pero sí aumentaba las posibilidades de éxito y fortalecía el carácter. Al final, mientras la noche envolvía la choza, la mujer sintió una paz interior momentánea. Sabía que los desafíos continuarían, que la escasez y la incertidumbre eran parte de la vida en el valle, pero también sabía que su amor por los hijos, su inteligencia y su resiliencia eran suficientes para enfrentar cualquier dificultad. Su vida no sería fácil, pero sería significativa y llena de enseñanza, tanto para ella como para sus hijos. Los niños dormían profundamente, y la mujer los observaba una vez más. Cada respiración de ellos era un recordatorio de por qué luchaba, de por qué cada decisión, cada sacrificio y cada esfuerzo diario tenía sentido.
comprendió que la verdadera fortaleza no estaba solo en encontrar alimento o protegerlos físicamente, sino también en guiarlos, enseñarles a pensar, a valorar y a enfrentar la vida con coraje. Antes de cerrar los ojos por completo, la mujer hizo un último repaso mental de los próximos días: recolección de alimentos, organización de provisiones, intercambio con vecinos y enseñanza a los hijos sobre la importancia del trabajo, la paciencia y la cooperación. Cada detalle contaba, y cada plan era una pieza más en la estrategia de supervivencia que había construido. La noche era tranquila, y la mujer, aunque consciente de los desafíos que vendrían, se permitió un instante de descanso y esperanza.